Hola, muy buenos días. Soy la doctora Jocelyn Álvarez Rodríguez. Voy a presentarles el tema infecciones virales en cavidad oral. Agradezco la invitación del doctor Miguel Ángel Corona y del doctor Iván Herrera. Bueno, vamos a comenzar. Es muy importante que podamos entender dos cosas muy importantes. Primero es cómo actúan las infecciones virales en la cavidad oral y cuáles son normalmente las presentaciones prodrómicas que se pueden identificar. Bien, independientemente de que son muchos virus los que podemos observar en cavidad oral, se pueden manifestar de diferente manera. Es decir, no siempre son úlceras, no siempre son vesículas, pueden observarse también manchas, aumentos de volumen como pápulas, nódulos o incluso tumores. La presentación clínica es muy variada en la región de la cavidad oral. Y es muy importante este segundo punto, que las infecciones virales que se acompañan por fiebre principalmente van a tener características clínicas comunes. Van a ser todas estas características de una etapa pródroma inicial. Normalmente pueden tener astenia, malestar general, dolor de las articulaciones, dolor muscular. Con respecto a las lesiones se pueden observar lo que son las petequias en diferentes áreas de la mucosa bucal, sobre todo en áreas de paladar, encía, y también con respecto al área de lengua se puede identificar una ligera depapilación. Todas estas características clínicas van a ser muy comunes en la mayoría de las infecciones virales, no en todas, pero principalmente en las que se acompañan con fiebre. Bien, aquí tenemos en orden algunos de los virus que vamos a estudiar el día de hoy. Tenemos la gama de los virus herpes humano, posteriormente virus de papiloma humano, virus Coxsackie, manifestaciones clínicas del virus de la inmunodeficiencia humana y también manifestaciones que acompañan al SARS-CoV-2. Bien, comenzamos con el virus herpes humano tipo 1 y bueno, es importante mencionar que existen más de 100 tipos de virus herpes, de los cuales 8 actúan en el ser humano. ¿Y cómo se va a conformar este virus herpes humano? Normalmente vamos a tener un genoma de ADN viral que va a estar rodeado por una nucleocápside y alrededor de esta nucleocápside vamos a tener un tegumento. Este tegumento va a estar conformado por múltiples enzimas que van a ayudar sobre todo en las fases iniciales de la infección y posteriormente se va a recubrir una capa lipídica, en este caso bicapa lipídica, que va a tener algunas glicoproteínas que pueden enlazar fácilmente, en este caso con células neuronales, que son las células que tienen esta atracción hacia estos virus. Ok. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen más de 3 millones de personas que, bueno, están infectadas con virus herpes humano tipo 1 y este virus normalmente se adapta mejor en el área del trigémino, ¿ok? Bueno, es de la familia Herpes viridae, de la subfamilia Alpha Herpes viridae y va a tener un tropismo. Cuando hablamos de la palabra tropismo, quiere decir una atracción, tiene una atracción fija sobre algún tipo de células en específico, en este caso hacia células neuronales. Entonces va a tener una atracción hacia todas las células neuronales y cómo se va a insertar, pues por vía transmembranal, obviamente se van a funcionar lo que son las membranas virales y la membrana de la célula huésped, mediante las glicoproteínas que se van a encontrar en la parte exterior del virus y se van a replicar y van a generar múltiples viriones en el área del nervio trigémino. En el área del nervio trigémino también va a generar en un estado de latencia en la cual dependerá de algunos factores para su posterior reactivación. Y es muy importante mencionar que durante la infección primaria, solo muy pocas personas pueden presentar signos y síntomas característicos de esta infección. Otro punto importante es que la primoinfección se denomina gingivoestomatitis herpética y que también podemos tener recurrencia y el lugar principal de las recurrencias normalmente es en el área de labios y en el área perilabial.
Ok, con respecto a la vía de transmisión, normalmente es contacto físico, literalmente. La mayor parte de las transmisiones son boca a boca o también por compartir algún tipo de utensilios de comida, ya sea tenedores, cucharas, cubiertos, diferente tipo incluso vasos de utensilios que se ocupan en el área de cocina y que, bueno, obviamente pueden tener saliva, sobre todo de una persona que está infectada, bueno, evidentemente se puede contagiar. Las manifestaciones clínicas van a ser lesiones que comienzan como vesículas, pero posteriormente se van a ulcerar. Y bueno, aquí comentábamos la parte de la primoinfección que se denomina gingivoestomatitis herpética, que bueno, puede continuar a un estado de latencia en donde existen factores como el estrés, como la luz solar, el traumatismo, la disminución inmunológica, la menstruación o la fiebre que puede reactivar a este virus y de nuevo generar manifestaciones clínicas a nivel oral. Es muy común también el uso crónico de los corticosteroides, también es un factor desencadenante para una reactivación. Normalmente cuando son reactivaciones van a tener síntomas específicos como sensación de hormigueo o sensación de picor. Bien, y normalmente las etapas de la infección van a ser pródromo, donde se va a observar un ligero eritema. Comenzamos con una elevación de tejido ligeramente menor 0,5 centímetros, una pápula. Posteriormente, esa pápula, de pasar a ser una lesión firme de contenido sólido, pasa a tener un contenido líquido y se convierte en una vesícula. Una vez que es una vesícula, que es una lesión menor a 0,5 de contenido líquido, se rompe normalmente y entonces genera una pérdida de la continuidad. En este caso es una úlcera, formando distintos tipos de costra para posteriormente terminar en una hinchazón. Con respecto a la farmacéutica, en los 70 comenzaron los primeros tratamientos y comenzaron a prescribir un agente antiviral que es la vidarabina, que actualmente se ocupa más en el ámbito oftalmológico, y posteriormente incorporaron el levamisol, que es un agente inmunomodulador. Sin embargo, ese tipo de medicamentos carecían de controles y bueno, posteriormente en 1980 continuaron con el aciclovir, que bueno, este sí detiene la síntesis del ADN viral. Las dosis en pacientes adultos de aciclovir van a ser 400 miligramos durante 5 veces al día en un lapso de 72 horas. Y con respecto al tratamiento tópico, tenemos dos opciones. Tenemos las opciones de base de crema y de base de ungüento. Sin embargo, ¿cuál sería la ideal? Normalmente la base de crema del 5% es mucho más eficaz que la que es a base de ungüento y bueno, si se aplica en el periodo pródromo se puede evitar justamente la erupción de estas vesículas para continuar con estas áreas ulcerosas. Y bien, es muy importante que si ya tenemos detectado un paciente que tiene normalmente infecciones recurrentes por virus herpes tipo 1, pues que sepamos evitar cuáles son estos factores desencadenantes que nos están permitiendo estas reactivaciones. Existen otro tipo de alternativas. También tenemos al valaciclovir, que en cuanto a gramaje son 1.000 miligramos comprimidos 2 veces al día y durante 3 días para evitar la recurrencia. También la literatura nos menciona el famciclovir. Sin embargo, en la República Mexicana pues no contamos con este medicamento, entonces podemos ocupar el valaciclovir, pero el valaciclovir normalmente no lo ocupamos en personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia. Se prefiere el aciclovir en ese caso. Aquí tenemos una imagen justo de un paciente adulto que tiene varias vesículas y que, bueno, posteriormente se recupera. Aquí tenemos otras imágenes clínicas. Este es un paciente de mi clínica privada. Bueno, es un paciente adulto, masculino, de 30 años, que tiene una gingivoestomatitis herpética y pues como ya lo platicamos, es una fase inicial. Normalmente las fases iniciales se observan en niños o en adolescentes, pero cuando ocurre en los adultos, tiene un espectro clínico mucho más severo
como se puede observar en la imagen, ya tiene unas úlceras bastante agravadas. Pasamos al virus herpes humano tipo 3, que también se denomina de forma muy popular como culebrilla por las manifestaciones clínicas a nivel dermatológico, a nivel de piel, porque obviamente se observan este eritema a lo largo de la ramificación nerviosa y como primoinfección se denomina varicela y como una recurrencia se denomina herpes zóster. El tropismo o atracción de este virus herpes humano tipo 3 va a ser hacia las células neuronales, células que se encuentran en la parte superficial como el epitelio o incluso en la epidermis. Bien, y haciendo esta comparación dentro de la primoinfección va a ser durante las primeras 2 semanas, se va a incorporar a los macrófagos y bueno, se va a ir rumbo a la región de ganglios, pero también en la región dermatológica, en la región de piel. Y bueno, ahí también puede en los ganglios estar de forma latente. Con respecto al virus herpes zóster, es poco común este tipo de recurrencias. Normalmente se observa en adultos mayores, en mujeres embarazadas y tenemos síntomas como los dermatomas, que normalmente van a ser manifestaciones clínicas cutáneas en las regiones de los nervios espinales y también dentro de este espectro clínico se pueden observar erupciones vesiculoulcerosas, sobre todo en la región cutánea. La transmisión va a ser por contacto, por mucosa o por vía cutánea, incluso por inhalación de virus en gotas activas. Ok, y tenemos aquí la neuralgia posherpética dolorosa que va a cumplir con ciertas características clínicas. Punto número uno van a ser los dermatomas, que normalmente van a tener una característica punzante, ardorosa, dolorosa y que van a durar mínimo durante 3 meses. ¿Qué pacientes van a ser susceptibles para esta neuralgia posherpética dolorosa? Van a ser principalmente personas que sean mayores de 80 años, pacientes geriátricos, personas con algún tipo de inmunodeficiencia o también las mujeres embarazadas, como habíamos mencionado. Ok, y de acuerdo a la Academia Americana de Neurología, el neurólogo es la persona indicada para prescribir esta polifarmacia, en los cuales incluye algunos gabapentinoides o antidepresivos cíclicos. Y sin embargo, bueno, desde los 90 se han incorporado algunas vacunas que son terapias de apoyo para disminuir los casos o el número de casos de virus varicela zoster. Y aquí tenemos algunas imágenes clínicas de unos pacientes que han tenido, bueno, pues esta infección. Justamente las características clínicas, como ustedes lo observan, van a ser úlceras agravantes, sobre todo en este tipo de casos en los cuales se observa que hay un compromiso inmunológico, independientemente de la senectud que presente el paciente. Y pasamos al virus herpes humano tipo 4, el virus Epstein-Barr, que es perteneciente obviamente a la familia Herpesviridae como los anteriores, pero aquí va a tener un tropismo, recordemos que es una atracción hacia los linfocitos, ¿sí? A estas células del sistema inmunológico que tienen distintas funciones y una distinta clasificación. Y bueno, el virus Epstein-Barr va a ser causante también de la mononucleosis, que se va a caracterizar clínicamente por 3 características principales, la cual es la fiebre, adenomegalia, sobre todo en el área de los ganglios cervicales posteriores y también de la faringitis. Se va a transmitir mediante la saliva y se le denomina también la enfermedad del beso, pues obviamente por la vía de transmisión. Muy bien. Aquí es importante, coloco una imagen clínica de un pacientito, en este caso infantil, y también coloco una imagen de un linfocito CD8, un linfocito T CD8, T citotóxico en este caso, que sufre un cambio morfológico y que es característico de esta mononucleosis infecciosa. Normalmente estas células las denominan células de Downey y cambian completamente su morfología, estas células, estas células T citotóxicas.
Para el diagnóstico se requiere una evaluación profunda del cuadro clínico, así como una biometría hemática, la morfología de los linfocitos CD8, pruebas serológicas y bueno, es importante saber que también llega a afectar a todo lo que es el anillo de Valdeyer para que con respecto a las características clínicas estemos ahí muy pendientes a la hora de la evaluación del paciente. Con respecto al tratamiento, es prodrómico, se requiere paracetamol de 10 a 15 miligramos sobre kilogramo y mucho reposo es muy importante. Bueno, justamente el virus Epstein-Barr también genera otro tipo de lesiones. Aparte de la mononucleosis, también genera la llamada leucoplasia vellosa. Y este artículo me encanta porque estos dos personajes, los doctores Greenspan, llevan muchísimo tiempo informándonos acerca de la leucoplasia vellosa, independientemente de que son pioneros de la leucoplasia vellosa. Les recomiendo mucho que lean el artículo y nos plantea toda la historia de cómo se descubrió y cuáles son las características clínicas que les hicieron pensar en otros diagnósticos diferenciales. Con respecto a las características clínicas, vamos a tener que es una placa blanquecina que normalmente se va a observar en borde lateral de lengua y que no se va a desprender al raspado. ¿Ok? Normalmente va a afectar a personas que tengan algún tipo de deficiencia inmunológica, como personas que viven con VIH, personas que reciben algún tipo de trasplante de médula ósea, personas inmunocompetentes, personas que tienen alguna recepción de trasplante de órganos sólidos. Y ojo, ¿cuál va a ser el tratamiento aquí? Se requiere restablecer el sistema inmunológico para que entonces desaparezca la lesión. Sin embargo, de momento, pues tenemos un amplio criterio clínico con respecto a varios diagnósticos diferenciales, ya que muchas entidades se observan como placas blancas que no se desprenden. Posteriormente pasamos al virus herpes humano tipo 5, citomegalovirus, que bueno, pertenece a la misma familia. En este caso, el tropismo es igual hacia los linfocitos y hacia el epitelio, que es la capa superficial de las mucosas. ¿En qué pacientes se puede observar? Normalmente en pacientes inmunocomprometidos que viven con enfermedades autoinmunes, que han recibido injertos de algunos órganos o personas que tienen algún tipo de cáncer o que se encuentran bajo algún tratamiento de quimioterapia. Aquí tenemos un caso clínico de un paciente que tuvo esta infección por citomegalovirus. Podemos identificar clínicamente que se observan úlceras normalmente de forma crónica. Este paciente también, independientemente, cada caso es totalmente único, ¿sí? Pero este paciente también tenía un sistema inmunológico deficiente y por lo mismo requirió de un tratamiento agresivo como el ganciclovir por 2 semanas vía intravenosa y bueno, posteriormente creo que continuó su tratamiento también con otro tipo de medicamentos antivirales, pero depende mucho del sistema inmunológico del paciente el tratamiento, ¿vale? Y bueno, pasamos con el virus herpes humano tipo 8 que también se conoce como el virus de sarcoma de Kaposi. Y el sarcoma de Kaposi es una neoplasia, es pues sí, una neoplasia, una tumoración que se puede identificar. Normalmente va a afectar el área endotelial. El área endotelial van a ser todas las paredes de los vasos sanguíneos y bueno, pues va a tener este tropismo, esta atracción hacia todas estas paredes de los vasos. Entonces, pensemos, si nuestro virus tiene una atracción hacia las paredes de los vasos, significa que va a existir una angiogénesis, que es una formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los ya existentes. Este tipo de lesiones, por lo tanto, se van a identificar como lesiones rojovioláceas o violáceas que van a tener diferentes fases clínicas, fases maculares o de manchas, fases nodulares, fases tumorales. Y bueno, las podemos identificar principalmente en el área de paladar duro, encía o lengua. Se requiere una toma de biopsia y mejorar el sistema inmunológico. En caso de que sea un paciente que vive con VIH, pues obviamente incorporar el tratamiento antirretroviral, ya que es una de las segundas neoplasias más comunes en las personas que viven con VIH en una categoría clínica C3 avanzada como es el SIDA. Bien, aquí tenemos algunas imágenes clínicas. Observemos, todas son de sarcoma de Kaposi, ¿sí?
Aquí podemos observar máculas, nódulos, tumores progresivas que se pueden identificar. Es muy importante que se vaya entrenando el ojo clínico y aquí nos podemos dar cuenta que, bueno, no todos los virus van a generar el mismo tipo de manifestación bucal. No todos generan úlceras y vesículas. Aquí en este caso está formando máculas, nódulos y tumoraciones. Y bueno, ahora pasamos a otro virus que también está incrementando mucho, que es el virus del papiloma humano. Este virus es de forma icosaédrica y pertenece a la familia Papilomaviridae. Normalmente hay más de 200 subtipos categorizados dependiendo de su genotipo y aquí los vamos a clasificar dependiendo del riesgo que exista para incrementar la aparición de algunos tipos de cáncer, ya sea de orofaringe, cervicouterino, principalmente. En este caso, los virus de papiloma humano de alto riesgo van a ser el tipo 16 y 18. Ok, el tropismo del virus del papiloma humano es hacia el epitelio, entonces lo denominaremos epitelio trópico porque tiene una atracción hacia el epitelio, en este caso, pues en la parte que es la parte superficial. Recuerden que el epitelio es la capa superficial de todas las mucosas, en este caso de nuestra boca. Vamos a ser enfáticos en la boca. Va a inducir una proliferación celular a nivel del epitelio y va a infectar a las células madre, que van a ser las células que se van a encontrar en el estrato más inferior, en el estrato más basal, y se van a incorporar mediante endocitosis, infectándose y genera epitelio trópico. Entonces, sobre el mismo epitelio va incrementándose la proliferación hacia la parte superior. ¿Qué características clínicas podemos tener? Y aquí es muy importante, observen por favor la morfología clínica, las morfologías que pueden obtener y de pronto no les agrada mucho las analogías, pero créanme que si ustedes lo observan, este tipo de analogías, no se les va a olvidar. O sea, realmente son pápulas que tienen proyecciones digitiformes, proyecciones en forma más verrucosa, como morfologías de árbol, con morfologías de en punta hacia arriba, como algunas caricaturas que tenemos aquí. Entonces, observen que también pueden manipularse con mucha facilidad. La palpación también identifiquen que es en tejidos blandos. Y vamos a platicar un poquito de la transmisión, que bueno, puede ser vía vertical, de madre a hijo, durante relaciones sexuales, también vía permucosa, vía percutánea o a través de algunos utensilios. Bueno, en la cavidad oral vamos a ser muy específicos. Las lesiones por virus del papiloma humano van a ser cuatro: el papiloma escamocelular, la verruga vulgar, el condiloma acuminado y la hiperplasia epitelial multifocal. Comenzamos con la hiperplasia epitelial multifocal. Normalmente lo vamos a observar en niños, adolescentes, en mujeres y va a ser parte de una susceptibilidad genética, es decir, que la mayoría de personas lo va a tener de forma genética por descendencia. Vamos a tener dos variantes clínicas, que es la papulonodular y la papilomatosa, donde se van a observar más nódulos pedregosos, como si fueran estas piedritas en los jardines, y la forma, la morfología que van presentando. La mayoría de los casos tienen regresión espontánea, pero cuando así tienden a morderse mucho, abordajes quirúrgicos dentro de las lesiones más comunes, son nódulos de forma exofítica que van a proliferar hacia la parte superior. Bien, el aspecto puede ser de coliflor, puede ser verrucoso, puede ser en punta y se requiere una extirpación quirúrgica. Aquí tenemos una asociación de los subtipos 6 y 11. La verruga vulgar es más cutánea en la piel, menos frecuente en la cavidad oral y normalmente se va a observar eh, con mucha hiperkeratosis, es decir, que se va a observar clínica de base pediculada o sésil, puede tener tronquito o no puede tener tronquito. Normalmente van a ser proyecciones hacia la parte exterior y también el tratamiento aquí es quirúrgico, es por excisión quirúrgica. Aquí los subtipos que tenemos son el subtipo 2 y el subtipo 4.
Pasamos al condiloma acuminado, que bueno, sí forma parte de las enfermedades por transmisión sexual y que se observa principalmente en adolescentes y en adultos. Puede ser indicador de abuso sexual cuando se diagnostica en niños pequeños, pero también puede ser una autoinoculación de forma anal y oral. Normalmente la incubación es de 1 a 3 meses y las localizaciones principalmente son en mucosa labial, paladar blando y se observa como masas, como pápulas exofíticas de aproximadamente 1 a 3 centímetros. El tratamiento es una incisión quirúrgica y se requiere pues una incorporación de estudios, sobre todo de histopatología. Bueno, debemos entender esto y también aquí podemos quitar varios estigmas. La mayoría de estas lesiones no son por contacto sexual, la mayoría son por transmisión salival y hay que evitar que los padres entren en pánico una vez que se diagnostique a un niño con alguna lesión por VPH. Hay algunas recomendaciones como no besar a los niños en la boca, no compartir utensilios en comida, no estarles soplando la comida ya que está caliente y ya le están soplando los papás. No hay que hacer eso, hay que compartir este tipo de información que es muy importante para evitar justamente este tipo de transmisiones. Y bueno, sí existen otras terapias de nitrógeno líquido, sin embargo, pues nos quitan la oportunidad de poder estudiarlas al microscopio para dar un tratamiento y un diagnóstico específico. Por ello, si se dan cuenta, ustedes son 4 tipos de lesiones por VPH distintas y cada una tiene subtipos diferentes y obviamente una relación de transmisión muy distinta. El potencial oncológico del virus del papiloma humano, principalmente en la región de orofaringe. Vamos a tener los subtipos de riesgo que son 16 y 18. Y bueno, aquí la transmisión sexual va a ser el mayor factor de riesgo que puede impactar directamente. Hay que revisar orofaringe en nuestros pacientes, los pilares amigdalinos, la úvula, paladar blando, identificar que no exista eritema, agrandamiento de volumen, es muy, muy importante. Y bueno, el potencial oncogénico, ¿de qué manera se potencia este riesgo de desarrollar cáncer a nivel de orofaringe? Bueno, pues independientemente de que deben tener lesiones con subtipos de alto riesgo, también que puedan tener una coinfección, es decir, que tengan la infección por virus de VPH pero también que estén infectados de sífilis o de clamidia o de gonorrea, entonces se incrementa el alto riesgo. Además de mezclar alcohol y tabaco es más peligroso, incrementar la actividad sexual desde un inicio temprano y que tenga un sistema inmunológico bajo. Desde el 2007, el gobierno identificó que existía un incremento de cáncer de cervicouterino, entonces comenzaron a incorporar las vacunas bivalentes a partir de 2007. Bivalente porque son 2 subtipos, el 16 y el 18. Y posteriormente incorporaron la vacuna tetravalente, que incorpora ahora 4 subtipos de VPH, 16, 18, 6 y 11. Y en el 2008, bueno, posteriormente, la Secretaría de Salud inició en el 2012 las campañas de vacunación en niñas de quinto grado, que aproximadamente tienen 11 años, para la incorporación de vacunación. Y en el 2014 se generó una vacuna nonavalente para 9 subtipos que actualmente la pueden conseguir en la farmacia, si tiene el nombre de Gardasil, y pueden recomendárselos a los pacientes que también ya han tenido algún tipo de manifestación del virus de papiloma humano en cavidad oral. ¿De qué manera se tiene que aplicar? Normalmente, ¿cuánto tiempo tiene que durar? Normalmente son 5 años después de 3 aplicaciones, ¿ok? Y bueno, es muy importante saber que a partir del 2022 fue disminuyendo el cáncer cervicouterino, pero también debemos hacer énfasis que también estos subtipos que generan el cáncer cervicouterino también impactan en el cáncer orofaringeo. Y bueno, un punto importante de la escasez que ha tenido en nuestro país, pero que ha mejorado en algunos otros aspectos. Y bueno, aquí tenemos el año pasado, si no mal recuerdo, comenzaron a reportar varios casos de virus Coxsackie en varias escuelas en nuestro estado de Puebla. Y bueno, el virus Coxsackie tiene 23 serotipos A y 6 serotipos B. Se conoce como la enfermedad de mano, pie y boca.
Tenemos unas imágenes clínicas en las cuales podemos identificar el eritema en el área perilabial, labial y también en algunas otras regiones, sobre todo de pies, de manos. Y bueno, forma parte de la familia Picornaviridae, es un grupo, un tipo de virus, de un grupo enterovirus. Va a tener un tropismo, una atracción hacia las células neuronales, hacia las células beta pancreáticas y hacia los miocitos. Con respecto a su transmisión, va a ser fecal oral o también puede ser mediante flujo respiratorio o a través de líquido vesicular o secreciones orales de un paciente que obviamente tiene una infección. Lo vamos a observar principalmente en niños menores de 5 años. Observen las lesiones como se observan a nivel dermatológico, pero también llega a afectar otros órganos como lo es corazón, ojo, cerebro, vejiga, faringe, hígado o páncreas por el tropismo que tiene el virus. Los síntomas van a ser fiebre, odinofagia, estas apariciones de lesiones vesiculosas dolorosas en el área de las palmas de las manos, de los pies. Y bueno, el tratamiento es 100% sintomático. Sí, es para mejorar los síntomas. Y bueno, continuamos con el virus de la inmunodeficiencia humana. Este es un retrovirus que forma parte de la familia lentivirus. Lentivirus, ¿por qué? Porque desarrolla tardíamente los síntomas. Y bueno, la mayoría son del grupo M, que se divide entre grupo M, O y N. Y dentro de este grupo M tenemos otros subtipos que son A, B, C, D, F, G, H, J y K. Y el tropismo que vamos a tener del virus de la inmunodeficiencia humana es hacia linfocitos, específicamente los TCD4, que son los linfocitos T cooperadores, así como células dendríticas y también los macrófagos. ¿Cómo se va a transmitir? Por vía sexual, vía sanguínea o vía transplacentaria. Es importante identificar que mediante las lágrimas, orina, sudor y heces sin sangre no se transmite el virus. Con respecto al diagnóstico, se requieren pruebas de anticuerpos. En este caso, también se puede identificar el P24. El P24 es el nombre que se le da a la nucleocápside del virus y también se puede identificar, así como otras pruebas de antígenos y anticuerpos como ELISA. Con respecto a las manifestaciones bucales en las personas que viven con VIH, la última clasificación que fue por el doctor Shibosky en el año 2009 los va a clasificar de acuerdo al origen y, bueno, los gradifica en infecciones fúngicas, virales, bacterianas, idiopáticas, neoplásicas y enfermedades de glándulas salivales. Con respecto a podemos observar candidosis de tipo eritematosa, pseudomembranosa, quelitis. Son áreas eritematosas, normalmente donde existe ardor, en la cual predomina la Candida albicans principalmente, y el tratamiento que se brinda son los antimicóticos poliénicos como la nistatina. Algunos agentes que son factores predisponentes dentro de la candidosis oral en esta población, en este segmento poblacional, es que, bueno, tienen un desapego a su terapia antirretroviral, entonces bajan las defensas y entonces son más propensos a generar este tipo de candidosis oral, así como uso prolongado de antibiótico, de que tengan algún tipo de infección bacteriana distinta, que generan también hiposalivación. La hiposalivación normalmente se observa por un efecto secundario de la terapia antirretroviral, que tengan una higiene deficiente. También el uso de alcohol junto con tabaco mezclado es importante como un factor. Dentro de las manifestaciones virales tenemos a la leucoplasia vellosa, igual por el virus Epstein-Barr, que ya estudiamos. Y también tenemos infecciones por virus herpes simple, que puede ser intrabucal o labial, lesiones por virus del papiloma humano. Y dentro de estas lesiones de virus del papiloma humano se observan principalmente el papiloma escamocelular y la hiperplasia epitelial multifocal principalmente. Con respecto a las manifestaciones bacterianas, vamos a tener la pérdida de las papilas interdentales, vamos a poder observar incluso exposición ósea, un olor obviamente característico, halitosis, y bueno, se requiere una profilaxis, un coretaje periodontal, uso de hilo dental, algunos enjuagues con clorexidina, y bueno, retirar los malos hábitos, em, mejorar la dieta y también se pueden incorporar antibióticos dependiendo del caso clínico. Con respecto a las manifestaciones idiopáticas, vamos a tener a las úlceras inespecíficas que no van a tener una etapa de historial o de antecedente.
y en la estomatitis aftosa recurrente. La estomatitis aftosa recurrente normalmente van a ser úlceras que van a tener periodos de recurrencia y que normalmente van a durar 15 días. Ojo, toda úlcera que no cicatrice por 15 días requiere toma de biopsia. Con respecto a las manifestaciones de glándulas salivales, se puede observar un agrandamiento de parótida, normalmente va a ser bilateral, son asintomáticos, y si nosotros llevamos al microscopio esos agrandamientos, esos nódulos que se pueden identificar dentro de lo que es el área de las parótidas, vamos a poder observar que hay mucha infiltración linfoide. Otro síntoma también es la hiposalivación. Bueno, se requiere que el paciente tenga un apego a su terapia antirretroviral para mejorar lo que son estos agrandamientos de la parótida, que bueno, cada vez se ven mucho menos a comparación de la literatura de los noventas. Las neoplasias tenemos principalmente al linfoma difuso de células B grandes, linfoma de Burkitt, linfoma plasmablástico, los linfomas no Hodgkin y bueno, el carcinoma escamocelular. Pues recuerden que obviamente el virus de la inmunodeficiencia humana deprime el sistema inmunológico y bueno, es más propenso para poder generar este tipo de neoplasias. Finalmente tenemos al COVID-19, que bueno, fue una infección reciente hace unos pocos años, relativamente, y bueno, la mayoría son asintomáticos, ¿ok? Pero el 20% de los adultos presenta el síndrome respiratorio de estrés agudo, y este síndrome normalmente genera afecciones cardíacas. En los niños se puede identificar principalmente el síndrome inflamatorio multisistémico y va a tener un tropismo o una atracción, el SARS-CoV-2, hacia la enzima convertidora de angiotensina. Ahora, ¿qué células presentan esta enzima convertidora de angiotensina? Muchas, ¿ok? Y si nos vamos específicamente en el área de la cavidad oral, más del 90% de las células epiteliales, endoteliales que recubren los vasos, fibroblastos y estas células epiteliales que están en la mucosa lo presentan. Entonces, las áreas donde normalmente se van a observar van a ser en lengua, mucosa yugal y encía. Estos mismos receptores también se pueden identificar en las glándulas salivales y también en las células epiteliales de los ductos salivales. Por lo tanto, el SARS-CoV-2 puede ser detectable en saliva en más de un 90% de los pacientes. Ahora, también tiene mucho que ver el sistema inmunológico y bueno, también se puede generar infecciones en las glándulas salivales por el SARS-CoV-2. Podemos identificar cialoadenitis, que puede ser tanto aguda como crónica. En la parte aguda normalmente hay inflamación, dolor de las glándulas salivales, producción de citocinas inflamatorias y aumento de amilasa salival. De forma crónica, pasando una cialoadenitis crónica, normalmente hay hiposalivación. Como hay menor drenaje de saliva, también son más propensos para infecciones bacterianas, incluso se incorporan más depósitos de sales inorgánicas y puede incorporarse mayor formación de litos. Este es un artículo francés que fue de los primeros artículos que comenzó a salir de las manifestaciones y bueno, es por un grupo de dermatólogos en los cuales enfatizan el aspecto clínico de la mucosa oral. Nos damos cuenta que pues es una úlcera, ¿sí? Y también enfatizan el aspecto dermatológico. Aquí tenemos imágenes de algunos artículos, pero cada caso de las personas que presentan COVID, mm, normalmente en estos reportes de casos tienen un sistema inmunológico debilitado. Entonces, pues hay que tomar muchas consideraciones, saber que son pacientes que tienen polifarmacia, que tienen 8 o 9 medicamentos, que son multitratados, que tienen una edad avanzada, que la inmunodeficiencia es distinta, que también pueden presentar comorbilidades. Entonces, asignar como tal una manifestación por el SARS-CoV-2 es difícil porque tenemos que observar todo el cuadro clínico. ¿Qué se puede recomendar para el área odontológica? Normalmente en pacientes con SARS-CoV-2, evitar el uso de piezas de mano, utilizar de preferencia radiografías extraorales, evitar instrumentación ultrasónica dental. Y bueno, preferiríamos llamar a la parte de las manifestaciones clínicas, las lesiones bucales que acompañan al SARS-CoV-2 o al COVID-19. En este caso, la mayoría van a ser úlceras, de acuerdo a todos los reportes que tuve la oportunidad de leer. La mayoría de las manifestaciones van a ser úlceras, úlceras de forma viral, úlceras reactivas,
úlceras que, bueno, tienen un comportamiento clínico que puede ir de agudo a crónico, normalmente más agudo, y tiene mucho que ver aquí el compromiso inmunológico y la inflamación vascular de cada paciente. Y bueno, yo les agradezco mucho el tiempo para, para aprender, para que todos aprendamos. Y bueno, quedo pendiente para cualquier tipo de pregunta. Aquí les dejo una imagen. Yo soy orgullosamente de la ciudad de Tehuacán. Aquí es una imagen de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, un bosque de cactus muy hermoso que me gusta mucho presentar en las ponencias que tengo. Muchas gracias.